Hermanas, yo le quiero dar gracias a Dios porque después de 5 años mi sobrino Osvaldo, muchos lo conocen, que tenía cáncer, un cáncer muy agresivo, 5 años que ha sido su proceso, un joven de 16 años que empezó con cáncer, apenas vino la semana pasada y gracias a Dios ya lo dieron de alta. Aquí en el siglo XXI fue una batalla muy difícil porque era muy doloroso ver a un niño de 15 años sufriendo de cáncer. Él apenas había conocido a Cristo y yo le decía, aférrate, Él es el único que te puede dar la victoria. Y él fue el primero que llegó en su familia y gracias a Dios, ahora puedo decirles, está sano, plenamente. Yo no sabía que iba a estar sano, ¿no? Pero siempre tienes ese temor, ¿no? De sano hasta cuándo, cómo. Él tuvo 4 cirugías, pero está bien. Ahora ya le comento que este testimonio que él tiene es para muchos. Y van a ver que Dios es grande y maravilloso sanándolo. Entonces yo los invito a que no pierdan la esperanza, que lo vemos muy difícil ante nuestros ojos como seres humanos, pero a los ojos de Dios todo obra para bien, hermanos. Entonces la verdad es una bendición que lo voy a extrañar porque cada año lo veía 2 veces al año y ahora ya no lo voy a ver porque vive en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pero con que él esté sano y que no se aleje de los pies de Cristo, estoy más que bendecida. Y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor. Y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos alejarán, cantarán su regocijo, el Señor te levantado. Mas
me ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. ¿Cómo te puedo ver? ¿Cómo tú puedes estar? Llamado para anunciar la virtud de nacer, que se llamó a Jesús. ¿Cómo te puedo ver? No está tu gloria en Dios, y tu Espíritu Dios, para darnos poder, y tu testigo ser, y llevaremos tu gloria a cada pueblo y nación, trayéndonos esperanza, nuevas de salvación. Como no podemos callar, no tenemos al mundo, de tu amor liberar. Millares. Y millares. Y amado es, el más bello es. Los puras voces. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Aleluya. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Vámonos rápidamente a Segunda de Reyes, por favor. Sí, doy una chance. Estamos haciendo unos cambios para que puedas ver. Segunda de Reyes, por favor, capítulo 18. Vamos a dar chance a que en este momento pongas tu celular en vibrador. Pon tu celular en vibrador, por favor. Si tienes que contestar una llamada, no hay problema, solamente salte tranquilamente. Hay chance para que salgas a contestar. Amén. ¿Ya lo tienen ahí? Y este tema, continuamos con este tema. Prepárate para la batalla. Dile que está a tu lado, prepárate para la batalla. Y ya vimos que nuestra armadura, nuestra vida tiene que tener diferentes elementos. Amén. ¿Cuál es el primer elemento que tiene que tener nuestra vida? Ya lo vimos hace como 20 días. La identidad. Amén. Qué bueno, gloria a Dios que sí pusiste atención. Segundo elemento que tiene que tener nuestra vida. La honra. Ahora dile que está a tu lado. ¿Ya estás trabajando en estas dos cosas? Ya estamos trabajando en estas cosas. A ver, vele a los ojos y dile, ¿ya estás trabajando en estas cosas? ¿Cómo vamos con la identidad? Todavía el enemigo nos sigue dando nuestra identidad. Todavía estamos batallando ahí en nuestra forma de vernos a nosotros. ¿No, verdad? ¿Así todavía? Bueno, hay que vencerlo en el nombre de Jesús. ¿Cómo vamos con la honra? Ya hablamos que la honra es un principio del reino, por la cual dice que la honra define quiénes somos. Me encantó esta pequeña frase. La honra define quiénes somos. Amén. Si nosotros estamos caminando en honra, entonces nuestros frutos se van a revelar. Vamos a ser personas con diferentes características, con diferentes frutos. Amén. ¿Cómo vamos con la honra en estas semanas? Ya estaba, pastor, ya deje de hablar de la honra, por favor, ya se aventó todo. Ya nos aventamos como 4
predicaciones sobre la honra, ¿no? Pero estamos trabajando en eso. ¿O cómo nos está yendo con la honra? Acuérdense que la honra es obediencia. Acuérdense que la honra es sujeción, temor a Dios. Acuérdense que la honra abre puertas de bendición, pero la deshonra la cierra y no permite que nosotros alcancemos lo que Dios quiere que alcancemos. La deshonra nos va a llevar a no alcanzar el plan y el propósito de Dios que tiene para nuestras vidas. Lo que pudimos haber alcanzado de parte de Dios, no lo vamos a alcanzar si caminamos en deshonra. ¿Cómo vamos con eso? Es complicado, ¿sí o no? Y es complicado porque trabajar, la honra también es hablar con la verdad. Efesios capítulo 5, no vayas ahí, pero habla de que no se digan mentiras los unos a los otros, sino hónrense. ¿Cómo vamos con eso? Entonces, principio de honra que tiene que estar en nuestra vida como una vestidura en nuestra vida. Principio de identidad que tiene que estar en nuestra vida como un principio. ¿Amén? ¿Sí o no? Amén. Dile que está a tu lado, trabaja. Trabajemos en la identidad y en la honra. Es importante. Y de verdad es bien importante entender estos principios, aunque son un poco, a lo mejor los has escuchado de diferentes maneras, con diferentes pastores, con diferentes predicaciones. Pero como te decía, la práctica nos está faltando bastante. Pastores hablando de honra y son los primeros que mienten. Me he cachado a pastores mintiendo. De verdad. Yo le decía a mi esposa, pero ¿por qué mienten? Entonces es bien fácil decir algo, pero llevarlo a cabo a la práctica es algo desafiante. Porque el enemigo sabe que cuando nosotros trabajemos en eso, nosotros vamos a ser peligrosos en las manos de Dios. Tú y yo somos peligrosos en las manos de Dios. Entiéndelo, entendámoslo juntos. Somos peligrosos en las manos de Dios para el enemigo. Porque cuando tú y yo nos levantemos a caminar bajo estos principios, no le estamos haciendo un cerco al enemigo, y el enemigo no va a poder ver por dónde filtrarse. Por eso él está tan aferrado a través de espíritus malos, a través de influencias satánicas que nos quieren sacar del juego, nos quieren sacar de la atmósfera que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, trayendo deshonra, trayendo falta de identidad. ¿Para qué? Para sujetarnos y mantenernos en una posición débil, en una posición vulnerable, donde cualquier cambio, donde cualquier problema, donde cualquier situación que nos presentemos, donde cualquier enfermedad, circunstancia, problema, dificultad en la que nos estemos encontrando, seamos vulnerables para caer. Porque la identidad es una armadura en nuestras vidas. Es algo fundamental que todos los hijos de Dios tenemos que entender y saber, que tenemos que abrazar como el todo de nuestra vida. Pero también la honra, el principio de la honra nos ayuda a entender que nos define la honra, porque tenemos el respeto a Dios en todo lo que somos. ¿Me explico? Y entonces aquí en esto que vamos a ver hoy, quiero compartirte, ya terminamos lo de la honra. Y mi armadura, dile que está a tu lado, mi armadura tiene que tener otro elemento. ¿Y están listos para escuchar? ¿Qué elemento es?
necesitamos enfrentar la guerra con carácter. Identidad, honra, carácter. Otra vez, identidad, honra y carácter. Necesitamos enfrentar la guerra con carácter. Mueve al que tienes a tu lado y dile: Pepe, de verdad necesitamos enfrentar la guerra con carácter. Y carácter no es el que manda o el que impone o el que grita. Dile: carácter no es el que grita, no el que manda, no es el que impone. Carácter no es ese. El carácter no tiene nada que ver con estas cosas. Cuando nosotros pensamos en carácter, lo primero que pensamos es aquella persona que es impulsiva, que manda, que tiene una cara así de imponerse. No, ese no es carácter. Necesitamos entender qué es el carácter primeramente para saber qué estamos haciendo nosotros, para tenerlo claramente en nuestra vida. Siguiente, por favor. Ezequiel, el carácter, conjunto de cualidades de una persona que se distingue por su modo de ser, ¿o qué? Obrar. Siguiente, por favor. Otra definición. El carácter comienza a desarrollarse en la infancia y se consolida en la edad adulta. ¿Ok? Sí, vamos entendiendo qué es carácter. ¿Dónde se desarrolla entonces? Desde la infancia. Y va adquiriendo fuerza hasta la edad adulta. ¿Sí o no? Siguiente. Carácter. El carácter es lo que define a un individuo. Lo hace único. Dile que está a tu lado: tú eres único. El carácter que tú tienes es único. Y lo hace único. Y está compuesto por valores y actitudes y comportamientos que guían su vida diaria. Siguiente, por favor. La palabra carácter tiene una raíz, dice que proviene del griego carácter, ¿no? Que significa ¿qué? Marca, sello o incisión. Dice que deriva del griego, ¿verdad? Ya lo vimos, significa grabar, hacer una incisión o marcar. El término se refería al hierro utilizado para marcar ganado, la marca o el hierro que marcaba al animal en su sentido original. Entonces, ¿qué era el carácter? Entonces, era una marca. Dile que está a tu lado: era una marca, era un sello. ¿Qué forma nuestro carácter? ¿Qué tiene que formar el carácter en nuestra vida? ¿Qué tiene que formarlo? ¿Qué tiene que tener el carácter en nuestra vida? La Escritura dice que somos sellados por el fuego del Espíritu Santo. Somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Él ha puesto su sello, Él ha puesto su marca sobre nosotros. Por lo tanto, hemos sido marcados. El carácter que tenemos que tener cada uno de nosotros, lo que nos define, lo que somos, lo que habla de quién somos, nuestra personalidad, tiene que ir basada en el gobierno del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Si el Espíritu Santo no está guiando nuestra vida, entonces vamos a tener un mal carácter. Pero si el Espíritu Santo está en nuestra vida, Él se va a manifestar a nosotros. Y Él va a poner el carácter de Cristo en nuestra vida. Porque las definiciones que vimos ciertamente nos hablan que el carácter es parte de nuestra identidad. Es algo que está dentro de nosotros, que también nos define. Una persona que tiene carácter está definida por lo que es, no por lo que haga, sino por lo que es. Y entonces nosotros estamos definidos por quienes somos. Somos hijos de Dios sellados con el Espíritu Santo. Amén. Por lo cual, dile que está a tu lado: no te hagas. Tienes que vivir una vida llena del Espíritu. Díselo, muévelo, dile:
Tienes que vivir una vida guiada por el Espíritu. Porque el que no esté guiado por el Espíritu está entonces guiado por su carne. Y entonces no vamos a tener el carácter de Cristo. Vamos a tener el carácter de la carne. Y el carácter de la carne quiere pelear. El carácter de la carne quiere vengarse. El carácter de la carne quiere hacer un montón de cosas. De salirse, desalinearse, emberrincharse, enojarse cuando las cosas no salen bien. El mal carácter sale a flote. La carne sale a flote. Pero el que es guiado por el Espíritu entiende las cosas del Espíritu, entiende que la persona que tiene el carácter de Cristo, que está gobernado por el Espíritu de Dios, sabe que no tiene que pelear, sabe que no tiene que transgredir a la ley, sabe que no tiene que levantarse en contra de los demás, sabe que tiene que perdonar, sabe que tiene que poner la otra mejilla, sabe que tiene que actuar de una forma diferente. Porque está gobernado por Cristo. Por eso dijo Jesús, aquí no es ojo por ojo y diente por diente. Aquí esa ley se acabó. Aquí es ama a tus enemigos. Ama a los que te odian. Perdona a los que te hacen el mal. Aquí es el reino del revés, porque aquí es un reino de carácter que está guiado por las leyes del Espíritu, que está guiado por el reino de Dios, no por el reino de la tierra. Y el reino de Dios es totalmente diferente al reino de aquí de la tierra, al gobierno de la tierra. Por eso me encanta una frase que dice que nosotros estamos gobernados, ¿por qué? Por el cielo. No por la ley de la tierra, sino por la ley del cielo. Donde se hace la voluntad de Dios, así en la tierra como se hace en el cielo. Amén. 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 Entonces, cuando nosotros no tenemos el carácter de Cristo en nuestra vida, entonces no estamos gobernados, no estamos sellados con el Espíritu Santo. Estamos sellados por el gobierno del carácter de la carne. Siguiente, por favor. Dice que el buen carácter, hay dos cosas. El buen carácter, que es carácter fuerte, y dice que define las virtudes morales. Está caracterizado por firmeza, integridad, pureza y honestidad. Por eso te decía que cuando uno dice, yo tengo un buen carácter, yo tengo un carácter muy fuerte, pastor, yo tengo un carácter muy fuerte, hasta me lo dicen con una voz así como aguardientosa, ya sea mujer o hombre. Pastor, yo tengo un carácter, pero de veras muy fuerte. Ese es mi carácter, por eso hablo así. No. Estás equivocado, ese no es carácter. Ese es gobierno de la carne. Dile a que está a tu lado, no te hagas, ese es gobierno de la carne. Nada tiene que ver tu forma de decir es que yo tengo un carácter muy fuerte. No, nada tiene que ver. Porque tú me dices yo tengo un carácter muy fuerte y para ti es la persona que me haga yo le voy a hacer. La persona que me diga yo le voy a decir. No me voy a dejar de los demás. ¿Por qué me tienen que estar pisoteando? ¿Por qué me tienen que estar humillando? Porque cuando me conozcan me van a conocer. Y ese es tu carácter fuerte. Pero el carácter fuerte no tiene nada que ver con eso. La persona que tiene un carácter fuerte define las virtudes morales. Está caracterizado por firmeza. ¿Por qué por firmeza? Porque nada me mueve, ninguna circunstancia me mueve, ningún problema me mueve a responder, sino que espero con firmeza lo que Dios me dicte que yo tengo que hacer. Porque el carácter fuerte es firmeza, porque yo no me guío, mis pensamientos no me mueven. Dile que está a tu lado, tus pensamientos no te tienen que mover, tus sentimientos no te tienen que mover. Amén. Tienes que tener un buen carácter, y carácter es estar firme. Porque las primeras de cambio apenas nos hacen algo, ¿y qué hacemos? ¿Sí o no? Ya no vienes a la iglesia, te desanimas, ya la traes contra todos, ya todos te hicieron el mal, ya nadie porque por ahí dicen, a este hermano agárramelo con pinzas.
Y debe de ser así. ¿Qué está demostrando la persona con esa clase de forma de vivir? Que tiene una falta de carácter. Que su carácter, por más que diga es fuerte, no es fuerte su carácter. Es una persona con falta de carácter. Integridad. Una persona que tiene carácter vive en integridad. ¿Qué es integridad? A ver, alguien que me diga aquí de los aviones, ¿qué es integridad? ¿Qué es sincero? ¿Qué es honesto? ¿Qué es transparente? Fíjate, ese es carácter. Que es una sola pieza, que no oculta cosas, que es una misma persona aquí en China. Un ser completo. Un ser completo, un ser integral, como le llaman en la psicología, un ser integral, completo. Se define, una persona con carácter es un ser integral, completo, honesto. Honesto contigo mismo, porque a veces nos engañamos a nosotros mismos creyendo que estamos bien, pero la realidad es que no estamos bien. Honestidad. Una persona que tiene honestidad es honesta en todo. Dile que está a tu lado, en todo. Velo a los ojos y dile en todo. No, de veras, velo a los ojos y dile en todo. ¿Sabes qué es en todo? En el amor, en las finanzas, en la relación, en la fidelidad. Eso es carácter. Pero quien no tiene carácter vive engañando a su esposa, vive engañando a su esposo, le vive ocultando cosas, viven guardándose las contraseñas para que no vean sus celulares, viven escondiendo cosas, viven diciéndose cosas a medias. Una persona que no tiene carácter, que tiene falta de carácter, es una persona deshonesta. Por eso estamos como estamos. Por eso nos va como nos va a todos. Porque no tenemos carácter. Porque el carácter no es pegar, otra vez, no es imponer. El carácter es integridad. Pureza y honestidad. Ahora pensamos, ¿cómo estamos en eso? ¿Cómo estamos en el carácter? Decía un pastor, amigo del que nos estaba dando una de las materias, decía, unos están entrando, otros a la mitad y otros saliendo. ¿Cómo estás en el carácter? ¿Estás en la entrada? ¿Estás trabajando ya, vas a la mitad? ¿O ya estás saliendo, ya se te está olvidando que tienes que trabajar en eso? ¿En dónde estás? ¿Dónde estás parado? ¿Cómo estás trabajando en eso? ¿Sigues ocultándole el dinero a tu esposa para que no sepas cuánto ganas? ¿Le sigues ocultando el dinero a tu esposo para que no vea cuánto ganas? ¿Sigues teniendo relaciones que no tienes que tener? Ya sea de jóvenes como de adultos, porque esto ya va parejo. Te sigues mensajeando con el amigo que no debes de mensajearte, porque ya tienes una relación, con la amiga que no tienes que mensajearte porque ya tienes una relación. ¿Cómo estamos trabajando en el carácter? Hermanos, porque la situación no es saber, no es tener un conocimiento teológico, no es saber las grandes profundidades de la escritura, no es tener el gran conocimiento como muchos se jactan. Y yo aquí soy el profeta de profetas, yo aquí soy el ministro acorbatado, yo aquí soy la persona más pura y santa y sé todo y ya me aventé el curso de teología y doctrina y ya llevo el instituto de no sé dónde y de Cambridge. Pero vive mintiendo y siendo deshonesto en todo. Porque no es simplemente decir un tema sin haber estado caminando en eso. Es una cosa diferente. Todos decimos
decimos saber, pero ¿quién está haciéndolo? Porque yo por eso les digo, la cuestión no es que yo te dé la información o que yo sepa la información, es saber qué estamos haciendo para trabajar en eso. Es saber si ya estamos caminando y estamos dando pasos para trabajar en eso. Es entender que mi solución está cerca como de un clic. Mi solución está al alcance de un clic. No sé si me explique. No sé si me estoy dando a entender. Que para muchos la solución está al alcance de un clic. Bloquear, 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 bloquear. ¿Sí o no? ¿Cómo estamos caminando en el carácter? Sigue, carácter débil. Ahora sí vamos a ver cuál es el carácter débil. Dile a quizá no te duermas. Dile, ve. Satanás. Suéltalo ahora. Carácter débil o mal carácter. Ahora sí. Se define por todo lo contrario. Todo lo contrario a lo que vimos del buen carácter. Todo lo contrario. Es deshonesto. Es desleal. ¿Qué más? Traidor. ¿Qué? Traidor. Es traidor. ¿Qué más? El carácter, mal carácter. Cobarde. Cobarde. Doble ánimo. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo, ¿qué? Es inconstante en todos sus caminos. Aquella persona que, a ver, dile que está a tu lado, no te hagas, porque de verdad puede ser que seamos nosotros, porque de repente apenas nos pasa algo y como tenemos un mal carácter, decimos, ya no vengo a la iglesia. Ya no quiero servir. O de repente de repente por ahí alguien que me dice, ahí le dejo su ministerio, ya me voy. Y entonces eso, lo único que te da a entender es que es una persona. Ahora le vamos a cambiar. El hombre de carácter débil es inconstante en todo lo que hace. El hombre de mal carácter es inconstante en todo lo que hace. Miren, las esposas no se queden nada más viendo a su esposa y dicen, mira, ya están hablando. Porque cuando habla de hombre no es hombre varón, es de la persona. La persona de doble ánimo, la persona con falta de carácter es inconstante en todo lo que hace. No tiene una diligencia, no es una persona que sea diligente, es una persona que empieza algo y no la termina. Si tú estás empezando a orar, no dejes de orar. Si tú y yo estamos empezando a leer la Biblia en este año, no la dejes de leer. Si tú estás siendo una persona que ayuna, no dejes de orar. Si tú estás siendo una persona que en este año decidió congregarse fielmente a la iglesia, no lo dejes de hacer. Si tú eres una persona que ya tomó un ministerio, que ya quiere servir, no lo dejes de hacer. No, porque muchos dicen al principio entran con todo, pero conforme van avanzando los meses, cada vez empiezas a ver menos, a tal modo que de repente ya no te vimos aquí para nada. Entonces, ¿qué es eso? Eso se llama mal carácter, doble ánimo, una persona que no termina lo que empieza. Y nosotros, y falta de integridad, porque nosotros, ¿verdad? Ahora va para los matrimonios, ahí les va. Porque nosotros nos jactamos de decirle a nuestros hijos, termina lo que empiezas, sé diligente, ve a la escuela, párate temprano, haz esto, haz aquello, obedece a los maestros, obedece a las instituciones, esto, el otro, obedécenos a nosotros. Pero nosotros hacemos totalmente lo contrario. Muchas veces, no digo que todos lo hagan, tampoco se saquen de onda.
Pero por ahí, como dijeron por ahí, si alguien nos quedó el saco, pues cada quien nos vamos a poner el nuestro. Porque esto nos desafía a todos. Porque tenemos un mal carácter. Somos todo lo contrario al bueno. El hombre que tiene carácter hace lo siguiente. Fíjense. El carácter se ve en medio de las circunstancias. ¿Dónde se ve que eres una persona de dicho carácter? Ya sea de malo o ya sea de bueno. ¿Dónde se ve? En las circunstancias. Cuando las cosas no van como tú quieres. Cuando de repente te quitan el trabajo de la nada. Cuando de repente tienes una situación con tus hijas, con tus hijos de la nada. Cuando de repente ves tus negocios que empiezan a quebrar de la nada. Cuando de repente ves que tu salud está en decadencia de la nada. Cuando ves que tus relaciones empiezan a fracturar de repente. Cuando ves que tu vida matrimonial te das cuenta que el varón te engañó durante 45 años y apenas sabes que tiene otra familia. O viceversa, porque esto es así. Conocí a una mujer que estaba destrozada y desbaratada y me dijo: pastor, quiero hablar con usted. Dígame. Tengo 38 años casada. Mis hijos ya son unos jóvenes. Y me acabo de enterar, mi corazón está desbaratado, que me acabo de enterar que mi esposo tiene otra familia con hijos de la misma edad. ¿Se dan cuenta? ¿Se da cuenta que el carácter sale en cómo lo vas a enfrentar? ¿Cómo vas a enfrentar los problemas de que te vienen en el día a día? ¿Cómo los estás enfrentando? ¿Cuál es tu posición? ¿Cómo es tu carácter para enfrentar esas cosas que te vienen al día a día? ¿Cómo estás enfrentando la relación con tus hijos que se quieren rebelar, que no te quieren hacer caso, que son groseros contigo? ¿Cómo estás enfrentando eso? ¿Cómo estás enfrentando las relaciones? Porque en esta vida, yo ayer le decía a una persona, le decía: mire, no se enoje, porque en la vida nos vamos a enfrentar a estas personas y a otras peores. La cuestión no es que las vamos a enfrentar diario, la cuestión es cómo lo estamos haciendo cuando esas cosas llegan a nuestra vida. ¿Le va a huir o va a tomar el toro por los cuernos y va a decir: yo me pongo firme en las convicciones que tengo, pero esto no me mueve? ¿Cómo están sus convicciones en las situaciones, en su carácter, en su vida? ¿Lo mueven las cosas? La gente que no te saluda en la iglesia, ya agarras y te vas. Los pastores que no oran por ti, ya agarras y te vas. Las cosas que no te salen las cosas, las circunstancias que pasas en tu familia, ya sea con tu esposo, ya sea con tu esposa, en los problemas que tienen, ¿te mueven o estás siendo fuerte en eso? ¿Cómo los estás enfrentando? Porque mucha gente me abandona los ministerios porque tienen problemas en su casa. La pregunta es: ¿Dios quiere eso? ¿No? ¿Qué Dios quiere, hermano? Que tengamos un buen carácter. Carácter para enfrentar eso. Cuando se murieron mis padres, ¿dónde nació el carácter para enfrentar eso? En Cristo. En Cristo. Porque si yo no hubiera tenido carácter en ese momento, esta iglesia ya estuviera cerrada. Hubiera abandonado el ministerio, me hubiera culpado a Dios de lo que me estaba pasando. Porque sí lo pensé, y lo pensé como muchos de nosotros piensan, porque aquí todos estamos en una batalla. Lo que quiero que entiendas, que todos estamos en una batalla. Nadie es perita en dulce para caerle bien a todos. Todos estamos en una batalla, todos tenemos un problema.
Y yo lo pensé cuando vino esta situación difícil. Yo le dije a Dios, ¿por qué si yo predico a la gente? ¿Por qué si yo le digo a la gente que tú eres un Dios de poder? ¿Por qué si yo le digo a las personas que tú sanas, que haces cosas, que haces maravillas? Y yo mismo he visto los milagros tuyos. ¿Por qué tuvo que ser así? Pero Dios me sostuvo en carácter y seguí predicando. Y seguí predicando. Fíjate, una vez escuché algo y dice, si las circunstancias no pintan a tu favor y tú sientes que todo se desbarató y está perdido, sigue sirviendo al Señor más fuerte de lo que lo hacías. No dejes de predicar. No dejes de predicar, porque esto Dios te lo va a recompensar. Dios te ha dado carácter para enfrentar los problemas y las circunstancias de la vida. Vamos, ahí sale el carácter en las cosas que te suceden. Ahí tiene que salir el carácter en el cual tú te mides. Ahí sale el carácter. Ahí sale el carácter que tenemos. Ahí sale si realmente tenemos el buen carácter o tenemos un mal carácter. Ahí sale en el problema con los compañeros en el trabajo. Ahí sale el mal carácter con los problemas en la familia. Ahí sale el carácter con los problemas que nos enfrentamos día a día. Ahí sale el carácter. Y les platiqué de una vez que llevamos unas personas a bautizar. No, hombre, ahí se nos agarraron y casi me pegan a mí también. Se revela el carácter. Que porque nada más andaban, fíjense, tengan cuidado. Destruyan eso. Empezaron con miradas. Ahora sí que como dice eso, ¿no? Empezaron con miradas y ya me vio mal y quién sabe qué, como que por ahí se conocía, quién sabe, pero empezaron con miradas. Empezaron con miradas y de repente ya no eran miradas, ya eran groserías entre ellas. Y eran groserías entre ellas, pero groserías no de palabras, ni groserías de acciones, de actitudes. Hasta que llegó un punto que salió lo que realmente les gobernaba. Por eso dije ahorita, el sello, la marca del Espíritu Santo va a revelar el carácter que tienes. Tú y yo vamos a ser distinguidos por quien nos gobierna. A lo que tanto alimentamos, eso es lo que va a salir a luz. Lo que tanto alimentamos es lo que va a salir a luz. Quien te gobierna es el que va a hablar por ti. Dile al que está a tu lado, quien te gobierna es el que va a hablar por ti. Muévelo, dile, quien te gobierna, quien le gobierna y quien te gobierna es el que va a salir tarde o temprano. Es el que va a hablar por ti. Quien te gobierna es el que va a hablar por ti. Porque por apariencias todos nos vemos bonitos, pero un día va a salir quien te gobierna. Dile, ten cuidado el día que salga quien te gobierna, porque puede ser el Espíritu Santo o puede ser las obras de la carne en tu vida. ¿Sabes cómo veo quién te gobierna? Fácil. Yo veo quién te gobierna. Yo veo quién gobierna a mis líderes. Yo veo quién de repente los quiere gobernar a los líderes de la iglesia. Yo los veo. Cuando no diezman, cuando no ofrendan los líderes de la iglesia, yo veo quién los gobierna.
Cuando son impuntuales, cuando son deshonestos en la puntualidad, yo veo quién los gobierna. Ahí sale quién los gobierna. Podemos, porque dice la Biblia que somos cartas leídas por todos. Y tarde o temprano va a salir quien los gobierna. Por eso cada domingo ministramos a los líderes en la mañana. Para que sean libres, para que te sirvan con libertad. Para que sirvan a la iglesia con libertad. Y no haya ningún tropiezo. Y mírenlos ahorita, gloria a Dios. Libres y trabajando. Puedo ver el corazón. Cuando le digo a una persona, tienes que subir tus devocionales diarios, puedo yo ver el corazón de la persona cuando quién lo gobierna, cuando realmente si está haciéndolo o es una persona que simplemente no lo hace. Se puede ver, ¿no? Mira que está a tu lado, se puede ver. Mira, las pequeñas cosas revelan quién tú eres. No las que se ven porque es un mundo de apariencia, pero las pequeñas cosas son las que hablan más por ti. A mí no me interesan las grandes cosas, no me apantallo, pero yo veo el corazón en una cosa tan pequeña y a veces me gusta probar a la gente. Dios luego me dice, pruébame esto, para ver dónde está. Un día teníamos un líder de jóvenes y de repente estaba la convocación de los jóvenes aquí y tenían un evento. Y por ahí ese día ese líder de jóvenes agarró y de repente deja a los muchachos aquí y se va a hacer las cosas. Ya iba en un taxi. Y en aquella vez le dije a ese joven, ¿dónde andas? Ya terminé, ya me fui. No, pero pues es que el líder tiene que estar aquí hasta que se cierre la puerta porque eres el líder. Así es que te voy a pedir que te bajes del taxi y que te vengas. No, pero te voy a pedir que te bajes y que te vengas. Aquí te quiero. Porque estaba probando su corazón para ver si realmente era un líder con carácter. Porque se necesita gente con carácter ¿para qué? Para guiar a otros. Un líder con falta de carácter, dile que está a tu lado, un líder con falta de carácter no sirve. Y un líder no está hablando solamente de alguien que sirva a la iglesia. Un líder es aquel que gobierna su casa, que gobierna a sus hijos, a su familia, que se gobierna a sí mismo. Ese es un líder. Por eso todos somos llamados a gobernar. Todos somos llamados, dile que está a tu lado, somos llamados a gobernar. Porque todos somos líderes en algún punto. Somos padres de familia que llevamos hacia adelante a nuestras familias. Somos la punta de lanza que va al frente. Somos la lanza que está siendo aventada en las manos de Dios para dar en un blanco. Todos somos líderes. Pero un líder que no tiene carácter no sirve para nada. Más para hacer llorar, como dice los huisilos de la pobre leña de Pirún en aquel canto de alabanza. No sirve. Sirve nada más para mortificar, sirve nada más para problemas, sirve nada más para destruir. Un líder que no tiene carácter, nada más quebranta la familia, quebranta el corazón, quebranta las relaciones y quebranta el corazón de Dios. Porque Dios se contrista, no creas que no. Él se entristece cuando no tenemos carácter. Él se entristece cuando no somos personas de carácter. ¿Por qué? Porque Él espera lo mejor de nosotros. Él espera que nosotros estemos firmes ante la prueba, ante la circunstancia. Él espera la
la fidelidad, Él espera la perseverancia, Él espera la firmeza, no gente cobarde, no gente, ¿cómo se llama? Berrinchuda, inconstante. Él espera gente de verdad, con carácter. Cuando ven un cambio, digan, aquí estoy, Señor. ¿Sí o no? Amén. Y vamos a ver la historia. Ezequías, un rey con carácter, Segunda de Reyes 18, vamos ahí, usted ya lo tiene. Porque usted y yo somos personas con carácter, con un buen carácter. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Y cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto, di conmigo, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme todas las cosas que había hecho David su padre. Mira, estaba siguiendo ¿qué? Un legado. ¿Qué estaba haciendo? Estaba siguiendo un ¿qué? Un legado. Había tomado la estafeta de un reino. Fíjate, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Neusatán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él, ni conmigo, ni después ni antes de él hubo otro hombre como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él. ¿Con quién estaba? Y a donde quiera que salía prosperaba. Y se le rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo Ezequías? Ezequías fue un rey que gobernó Judá. Pero Ezequías tenía el peor trabajo, le tocó, como les decía a los jóvenes ayer, le tocó la peor parte a Ezequías. Porque le dejaron un reino, escucha, quiero que entiendas junto conmigo, a Ezequías le dejaron un reino desbaratado. A Ezequías le dejaron le dejaron la basura, pues. A Ezequías le dieron un gobierno mal. Un pueblo corrupto, con idolatría, blasfemo. Es más, a Ezequías le dieron un pueblo en maldición. Él agarró un pueblo en maldición porque estaban malditos por Dios. ¿Por qué? Porque habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Le tocó hacer la peor parte a Ezequías. ¿Sí te estás dando cuenta? ¿En qué momento, en qué tiempo, en qué etapa nos ha tocado vivir ahora? Posible para muchos en la peor. Y a otros no sé. Pero como hijos de Dios que ahora conocemos la palabra, nos está tocando la peor parte a muchos. ¿Por qué? Porque somos gente de gobierno, de reino, que te necesita carácter. ¿Para qué necesitamos carácter? Para llevar al frente a una familia. Una familia que posible para muchos sea la peor. Una familia que posiblemente para muchos sea lo que nadie quiere, la escoria, la basura. Porque todos tenemos familias destrozadas. Todos tenemos familias que caminan en la idolatría, que caminan en la hechicería, que caminan en la brujería, o que caminan en filosofías huecas y humanas. Ya no tanto de la brujería, porque hay muchos que no andan en eso, pero traen filosofías, pensamientos raros, vacíos y huecos en su cabeza. Y eso nos ha tocado a nosotros. La peor parte. ¿Qué nos ha tocado a nosotros?
Como le tocó a Ezequías, tenía un trabajo que hacer. Necesitamos carácter para hacer cambios. Segundo lugar, necesitamos el carácter de Cristo para hacer cambios en lo peor, en lo feo, en lo difícil. En la peor parte. Necesitamos hacer cambios, hermano. En lo peor, en lo difícil. Sacar idolatría de nuestro corazón necesita sacarse. Sacar pensamientos mundanos, satánicos, diabólicos, filosofías carnales necesitan salir. Estamos en la limpieza de hacer la peor parte. Necesitamos hacer cambios en nuestras casas. Y si tenemos hijos que no escuchan la palabra, pues nosotros vamos a tener que hacer un cambio ahí. Que tú gobiernes, que no gobiernen tus hijos. Escúchame, padre. Tú gobiernas, tus hijos no gobiernan. Tú gobiernas. En tu casa se dice lo que tú tienes que hacer. Esto no le va a gustar a muchos. Porque muchos, ay, hijito, chiquito, para que no me aviente nada, para que no me grite. No, en su casa se respeta. Y si usted tiene un hijo de 2, 3, 4, 5, 6 años que ya va entendiendo que se le hace berrinche, usted se lo lleva al baño y le pone con una vara de corrección y le dice, aquí se hace lo que yo digo. Gloria a Dios. Y si tiene un viejo bigotón en su casa, un viejo pelmazo ahí en su casa que está ahí nada más barrillándose ahí, rascándose la barriga, que no quiere trabajar o que trabaja, que sale y que entre, que su casa la usa como un hotel, ahí gobierna usted. Y si no le gusta, que tome sus cosas y que se vaya. Tenemos que hacer cambios. Se necesita carácter. No es imposición. No es gritar, no es pelear, no es aventarle las cosas y lárgate de mi casa, eres fracasado. No, ese no es carácter. Carácter, dile, ¿sabes qué, mi hija? ¿Sabes qué, mi hijo? Aquí hay una. Yo no permito esa clase de música en mi casa. Y de hoy en adelante se hace lo que nosotros decimos mientras vivas aquí. Porque nos autoengañamos y porque pensamos que porque nos dan gasto ya ellos tienen la obligación, la autorización de ocupar la casa como se les da la gana. No, señores. No, hermanos. Nos estamos confundiendo por no tener carácter. Y por no tener carácter tenemos hijos que nos avientan las cosas en la cara. Tenemos hijos que nos escupen, hijas que nos escupen, que dice en el libro de Proverbios que el mal hijo deshonra al padre y lo pone por vergüenza. No, Señor. No. Estamos siendo una generación permisiva sin carácter. Ay, es que en estos tiempos ya no se le pega porque a mí me pegaban antes. No, Señor. Se le corrige con carácter, con inteligencia, con sabiduría y se le explica, te voy a pegar, ¿por qué? Porque primera soy tu padre, soy tu madre y porque es un mandamiento, dice que honres a tu padre y a tu madre y la Biblia dice que te tengo que corregir con vara. Dígale la Biblia, dígale la palabra, no le diga sus palabras. Sus palabras se las lleva el viento, pero la palabra de Dios es la que va a permanecer ahí, Señor. Por no corregir a tiempo, mira cuántas cosas estamos viendo en toda nuestra sociedad. Y no juzgamos a nadie, porque dentro de todas esas cosas son hijos con un buen corazón, pero con un mal carácter por nosotros mismos. Porque no corregimos cuando teníamos que corregir. Porque no tomamos nuestra posición de cambio en ese momento. Señores, necesitamos hacer cambios. Y cambios no es pegar, y cambios no es insultar, y cambios no son agarrar y gritarle groserías, aventarle las cosas, correr. Los cambios no son eso, señores. Cambios son cambios, ¿sabes qué? Aquí, desde hoy en adelante,
Vamos a negociar, vamos a platicar. Hay jovencitas que deprimidas en la depresión y no salen, y nomás no salen, y nomás no salen. Pero ¿qué nos falta? Nos falta carácter. Porque no es que Dios no esté haciendo algo, es que nos está faltando carácter de Dios, sabiduría de Dios. Decirle, mira, mija, de verdad, esto que estás escuchando te está envenenando la cabeza. Por tu bien, ya no escuches esta música que te está envenenando la cabeza. Mira cómo estamos, tanto hombres como mujeres. Nos quejamos de que nuestros hijos sean groseros, majaderos y todo lo demás, pero les permitimos estar escuchando música que no edifica, música de pura llena de groserías. Somos permisivos, les permitimos el celular y le digo, ay, llévate el celular para que no me molestes. Le estás haciendo un daño. Necesitamos cambios. Ezequías fue un hombre ¿de qué? De cambios, de carácter, de cambios. Escúchenme, hermanos amados. Ezequías fue un hombre, un joven de 26 años haciendo cambios en una ciudad que se la habían dejado desbaratada y destruida, influenciada por muchas cosas. Y él dijo, yo voy a hacer cambios. ¿Cuáles cambios? Fíjate lo que dice. Él quitó, versículo 4, él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que habían hecho Moisés, porque hasta entonces la quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neusatán. Necesitamos hacer cambios. No le importó por quién se fuera a molestar. No le importó quién se le fuera a poner en contra. Quebró la idolatría. Rompió las imágenes. Quebró los ídolos. Los santos, como le dicen ahora, los desbarató, los quebró y no les importó que medio mundo se le viniera encima. ¿Por qué? Porque él era un hombre respaldado por Dios con carácter. Aquel que tiene el carácter de Cristo, aquel que tiene el sello del Espíritu Santo, es una persona respaldada por el mismo Dios. Porque el que ama a Dios y lo honra teniendo su carácter, Dios lo respalda. Por eso dice la Biblia que vendrán 1000 y 10,000 en contra de nosotros, más a nosotros no llegará. ¿Lo cree usted o no? Amén. Entonces no tenga temor. Se le va a levantar el Leviatán, se le va a levantar. Se le van a levantar los vecinos, se le van a levantar. Se le va a levantar su misma familia, se le va a levantar. Se le van a querer rebelar sus hijos, se le van a rebelar. Pero en el nombre de Jesús, cuando usted imponga el carácter de Cristo y de su Espíritu Santo, Él los va a respaldar en todas las decisiones que ustedes tomen de hoy en adelante. Amén. Por eso les digo, esto no es nomás de entender la palabra así. Esto es carácter. 3. El carácter se forja en Dios. No hay otra forma, no hay otra manera. Hermanos, queremos tener carácter de día para tomar decisiones y hacer lo que tenemos que hacer. Eso sí, se forja en Dios. Se forja en Dios. Dile que está a tu lado, en Dios. Pastor, ¿cómo se forja en Dios? Busque a Dios en alabanza, busque a Dios en oración, busquemos a Dios en la palabra, hagamos intimidad con Él, hagamos conexión con Él. Su obra es perfecta en nosotros y dice que la obra que Él ha iniciado en nosotros la va a terminar. Dígale, Señor, yo quiero que la obra que hacen mis hijos sea terminada. Señor, yo quiero que la obra que has empezado en mí sea terminada. Yo quiero que hagas algo en mi vida, que me des el carácter de Cristo.
Cristo, que me des la mente de Cristo, Señor, aquí en tu intimidad, no en lo cuando te ven, sino en lo secreto. Ahí en lo secreto forje su carácter. Ahí donde nadie lo ve, ahí donde nadie le dice nada, ahí donde está usted solas con Dios, ahí forje su carácter, fórgelo en la presencia, fórgelo en la presencia, fórgelo en la presencia, fórgelo en la presencia. Amén, amén. Versículo 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. ¿En dónde? Ni después ni antes otro como él entre todos los reyes de Judá. No hubo nadie como él en todos los reyes de Judá. ¿Dónde estaba el secreto? En Dios. Ya la cara que tienes atrás ahora. Moléstate atrás y dile, en Dios, hermano. Ándele, voltee, ándele tantito, voltee. En Dios. ¿En dónde? En Dios. En Dios. Amén. Amén. En ti, Padre. Cuatro. El carácter se forma caminando en la palabra. Versículo 6. Porque siguió a Jehová. ¿Porque qué? Porque siguió a Jehová. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 127, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Si caminamos en la palabra, Él será revelado a nuestra vida y nos dará el carácter que necesitamos. El carácter se forma caminando en la palabra. Dile que está a tu lado. El carácter se forma caminando en la palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y el que tiene falta de carácter, la Biblia también lo dice, hay camino que al hombre le parecen recto, pero su final es camino de muerte. ¿Por qué? Porque no va a tener el carácter y va a fracasar en ese camino. El final de ese camino es la muerte. Porque no está basado en la palabra, está basado en tu carne, en tu pensamiento, en tu fuerza. El carácter se forma en la palabra. El carácter se forma en la palabra. El carácter se forma en la palabra. Se forma en la palabra. Busque la palabra. Ame la palabra. Amemos la palabra. Busquemos la palabra. Comamos la palabra. Vivamos la palabra. Caminemos en la palabra. Oremos en la palabra. Adoremos en la palabra. Exaltemos a Dios en la palabra. Él es la palabra profética más segura. Y tuvo carácter. Y tuvo carácter. Ezequías nos está poniendo un ejemplo, una muestra de carácter. Y no se apartó de él. ¿Qué quieren decir estas palabras? No se apartó de él. Lo que vimos del carácter, ¿qué es qué? ¿Qué es qué? Firmeza. Al pisoteado, firmeza, pisoteado al carácter, pisotear al enemigo. A ver, ahora sí. Y no se apartó de él, sino que ¿qué fue? A ver, haga. Firme. Firme. A ver, hermano. A ver, hermano. Hagan un tacle a ver si está bien. Firme. ¿Cómo? Necesitas carácter. Vive la palabra y no te apartes de él. Guardó los mandamientos.
Guardar los mandamientos no es agarrar y como que una cajita y ya los meto, ¿no? ¿Qué es guardar los mandamientos? Amarlos. Guardar es amarlos, abrazarlos y caminar en ellos. ¿Y qué son los mandamientos? Son la voz de Dios, son la palabra de Dios. Ahí está el carácter. Porque la palabra es la instrucción para mi vida, para tomar decisiones. Por eso estamos como estamos todos, porque se nos sale el mal carácter. ¿Por qué? Porque si de por sí no leemos la Biblia, andamos diciendo groserías, andamos mintiendo. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque de lo que más alimentas tu alma, tu vida, es de lo que sale de la abundancia del corazón. Habla la boca. ¿Sí o no? ¿Usted quiere tomar decisiones fuertes como Ezequías? Vaya a la palabra. Es más, no me haga caso a mí, pero hágale caso a la palabra. Escudriñela y dígale: Señor, ¿qué me quieres enseñar hoy? Señor, mira, tengo una situación con mi esposo. A ver, vamos a ver qué puedo hacer en esto. Traigo una situación en mis finanzas, a ver qué puedo hacer en esto. Traigo una situación con los que me están moleste y moleste en mi trabajo. ¿Qué puede hacer, Señor? ¿Qué puedo hacer? Búsquele la palabra. Y la palabra será revelada a su vida. Y entonces le va a dar carácter para que usted, cuando esté en el problema, para cuando usted esté en la circunstancia, usted y yo sepamos qué hacer. Y tengamos ese carácter, porque cuando no sabemos qué hacer, ¿cómo la regamos? Y luego venimos pidiéndole perdón a Dios y pidiéndole perdón a todo el mundo porque nos sentimos indignos porque la regamos. Por falta de carácter. Dile que está a tu lado: falta de carácter. Última. El carácter nos lleva a la victoria sobre nuestros enemigos. El carácter nos da la victoria sobre nuestros enemigos. El carácter de Dios, el Espíritu de Dios nos lleva sobre nuestros enemigos. Versículo 8 dice: hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras. O sea, los persiguió hasta matarlos, los persiguió hasta derrotarlos. ¿Por qué? Porque Ezequías tenía carácter. Dice que desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Ezequías tenía ¿qué? Carácter. Póngase, ya terminé.